nuestra fe cristiana por propósito creciendo. Negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor. Caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Mi hermano, otra semana más. Sí, muy buenas tardes para nuestra querida audiencia de Café con los Carlos. Aquí Carlos Peralta juntamente con mi buen amigo Carlos Vargas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Otra semana más. El Día de las Madres fue este pasado domingo. Fue un día lindo. La iglesia tuvo un servicio sumamente lindo. Y después tuvimos un tiempo en familia. Y hablamos con la vieja allá en Puerto Rico. Así que gracias a Dios pudimos pasarlo muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Sí, tú sabes que el Día de las Madres no se celebra el mismo día según el país en el que uno esté. Aquí en los Estados Unidos se acaba de celebrar, en muchos otros países se celebran en otras fechas, pero nosotros lo hemos festejado. Así que un saludo atrasado para las madres que tuvieron su Día de las Madres el pasado domingo. Pero el tema que hoy nos está tocando no es hablar hacia atrás pensando en el Día de las Madres, sino que hoy estamos terminando una serie. Y como digo que estamos terminando, si no has estado escuchando los programas anteriores de cómo vivir la vida sin prisa, te recomendamos que busques los últimos 3 programas. Hoy será el programa final, donde estuvimos evaluando lo que dicen algunos autores, lo que dice la palabra del Señor, y hemos afirmado que vivir corriendo es en contra del plan de Dios para nuestra vida. Nosotros no fuimos diseñados para esto. Y quizás un ejemplo que pudiera servirnos es pensar en un automóvil. Un automóvil tiene un diseño, y para que el automóvil continúe funcionando necesita cierto tipo de mantenimiento. Por ejemplo, normalmente la sabiduría tradicional decía anteriormente, cámbiale el aceite cada 3.000 millas, es decir, aproximadamente cada 4.600 kilómetros necesitabas cambiarle el aceite. Entonces, crearon mejores tipos de aceite, ahora se llama el sintético, algunos usan el semisintético, es una mezcla del aceite antiguo con el sintético. Y entonces ahora dicen, no, cámbiale el aceite cada 7.000 millas, cada 8.000 millas, y en algunos casos hasta 10.000 millas. Yo tengo una persona muy cercana en la familia que es mecánico y trabajaba en una compañía de alquiler de automóviles. Y dice que a veces le llegaba un auto fundido, y decían, ¿cómo puede ser este auto tiene nada más que 20.000 millas, es decir, 30 y pico mil kilómetros? ¿Cómo se puede haber fundido? Entonces, cuando miraban el historial del mantenimiento, ese auto había andado todavía con el aceite original, nunca se lo habían cambiado, el motor se fundió. ¿Por qué? Porque ese aceite no fue diseñado para que ande eternamente y para siempre. Tiene una cantidad de vida útil. Así que el auto era bastante nuevo, tan solamente 20.000 millas, pero el aceite, que era algo que necesitaba un intercambio mucho más frecuente, no se le hizo. Nosotros somos como ese aceite. No estamos diseñados para funcionar sin parar. Necesitamos mantenimiento, y parte del mantenimiento es aprender a parar, aprender a reflexionar, aprender a evaluar, aprender a tener margen. Y tú y yo estamos compartiendo esto no porque somos los expertos en el tema,
sino porque muchas veces nosotros queremos aprender estos temas para compartírselos a ustedes y aplicar estos principios para ver si funcionan o no. Así que ese es un breve resumen de lo que hemos estado hablando en estos programas anteriores. A mí personalmente me ha aumentado la reflexión y una de las frases que hemos dicho varias veces que me la llevo en el corazón es: el secreto de la vida no es pedirle a Dios que nos dé más tiempo. Ujú. Uno dice, no, si tuviéramos 1 hora más, 2 horas más, 5 horas más, lamento decirte que ese milagro Dios no lo va a hacer con nosotros. Pero Dios quiere hacer un milagro más grande. Y el milagro más grande no es que nos dé 5 horas, cosa que Dios pudiera hacerlo sin ningún problema. Pero la razón es que Él quiere hacer un milagro más grande, que es enseñarnos a aprender una vida más balanceada. Y déjame decirte, eso sí que es un milagro. Que hermanos, realmente que, como mencionabas, ese ejemplo del vehículo, si lo aplicamos a nuestra vida, a veces el cambio de aceite es algo tan sencillo, porque no es algo complicado. O sea, tú vas, le cambian el aceite, hay tantos lugares, no hay que ir específicamente al lugar donde compraste el vehículo. Pero como mencionabas, hay veces que ese cambio de aceite lo que hace es que refresca todo lo que el vehículo estaba haciendo, porque ayuda a que las diferentes piezas se muevan de una mejor manera. Pero realmente para llegar a vivir en paz, el punto que yo quisiera comenzar a tratar hoy es que tenemos que tratar de vivir un poquito más sencillo. Y cuando mencionabas ese ejemplo del vehículo, a veces el vehículo pensamos que para que dure más hay que hacerle muchísimas cosas. Pero si uno lee realmente el manual del fabricante, dice cosas sencillas que es lo que hay que hacer. Como mencionaste, cada tantas millas, depende del vehículo, cambia el aceite. Cada tantas millas, cambia las llantas. Tantas millas, cámbiale un fusible o cambia. No es que tienes que llevarlo a la fábrica a cambiarle todo. Y si realmente pensáramos, nosotros yo creo que tenemos como que un manual del fabricante también, mi hermano. Y si Claro lo que sí. abriéramos, Y es un manual muy completo. Eh, es, no solamente es el manual del fabricante, es el manual del creador divino, de que Él sabe cómo nos diseñó, Él sabe cómo funcionamos y Él quiere enseñarnos a vivir al máximo, a vivir bien, a vivir la mejor vida posible. Y en su palabra nos muestra claramente cuáles son esos principios o secretos que debiéramos estar aplicando para vivir mejor. Hemos estado hablando en el programa anterior de 2 de esos secretos o principios. El primero de ellos era la solitud, es decir, ese espacio de irnos como Jesús al desierto, a un lugar apartado para orar con el Padre. Hemos hablado de la importancia que eso tiene, de estar a solas y de estar en un lugar donde podamos enfocarnos, concentrarnos, apagar el ruido exterior. Hemos hablado también del segundo principio, que era la necesidad que Dios vio de que tomemos un día libre, es el día sábado. Dice que el día sábado es tomar ese espacio, es un acto de adoración a Dios, pero también es un acto de reconocer nuestros límites. No fuimos creados para trabajar los 7 días a la semana. Así como necesitamos parar algunas horas al día para descansar y dormir, necesitamos también parar por lo menos una vez a la semana para que el organismo, pero especialmente la mente, pueda renovarse. Así que hoy vamos al tercer secreto o principio.
ese principio comienza con la idea de que como cristiano, sea que trabaje o no, yo debo tratar de vivir una vida sencilla. O alguna gente le llama minimalista. No de animal, sino de menos. Y a veces no nos damos cuenta que esto conlleva diferentes áreas. Y quiero que comenzar ese diálogo, esa idea, de que a veces no nos damos cuenta que al tratar de meter tanto en la vida, no nos damos cuenta que en vez de darle el primado a Dios, como mencionamos la semana pasada, estamos envueltos en tantas cosas. Y puede que el envuelto sea que hay tantos servicios, tantas cosas, tanto trabajo, quiero hacer tanto, que no me doy cuenta que a veces tengo que bajar a algo más sencillo, de enfocarme realmente qué es lo que realmente necesito hacer o cómo realmente debo vivir con lo más sencillo. Porque a veces en el mundo en que vivimos, la comparación está rampante. Siempre me estoy comparando con los demás. No es malo el yo saber qué es lo que los demás están haciendo. Donde entra el problema es cuando yo me comparo y pienso que yo soy menos o que Dios me ama menos o que yo debo hacer más. Cuando a veces, como mencionamos, el tomar el sábado para descansar. Eso es un concepto que a veces es tan difícil para tantas personas. Y yo lo sé porque a veces para mí mismo se me hace difícil. Y yo, pues, por ejemplo, ustedes siempre me ven normalmente aquí en la oficina. Y una de las cosas que yo tuve que hacer es decir que si yo quiero tratar de descansar y tratar de desconectarme, tengo que salirme de aquí. Así que los sábados, yo literalmente, yo no estoy en la oficina. Yo no trato de ni siquiera ni entrar aquí. Por eso mismo. Pero la idea de la sencillez es que en vez de yo dejar que me impulse todo lo que los demás están haciendo o me están tratando de influenciar, yo buscar, como dice la palabra, guardarme de todo lo que me pueda tratar de influenciar a yo querer tener más. La palabra bíblica es avaricia. Yo quiero más, quiero tener más. Por ejemplo, si yo tengo más, como digamos, como los faraones tenían tanto y lo enterraban con todas esas cosas cuando se morían, pero la vida no hacían nada con ella. Así que estaban tan enfocados en el tener más, queremos nosotros decir, no, vamos al opuesto. Déjame buscar qué es lo que realmente necesito para mi sustento o mi abrigo, como decía Pablo en el libro de Timoteo. Eso es lo que necesito buscar. ¿Por qué? Pero cuando me enfoco en eso, entonces puedo respirar y decir, ok, mira, realmente esto lo necesito, puedo limpiar y te doy un ejemplo. Tú me conoces bien y la primera vez que tú me conociste y los que nos conocen saben la historia. No vamos a contar la historia completa, pero yo tengo equipo por un tubo y 7 llaves, como diría en Puerto Rico. Y cada rato yo trato de limpiar, de cambiar y cosas así. Pero nuevamente, es parte de siempre una persona tecnológica. Siempre está buscando y cosas así. Así que tengo siempre un montón de cosas. Pero llega un momento en que literalmente el agobio, sin darme cuenta, no estoy produciendo. Porque hay tantas cosas, y no es que las cosas estén en el medio que no me dejan tocar la computadora. Pero sin darme cuenta, me están agobiando todo lo que está a mi alrededor. Y tengo que simplificar. Y para mí es diferente que para mi esposa. Así que lo que me agobia a mí, no la agobia a ella. Lo que la agobia a ella, no me agobia a mí. El punto es cómo estoy buscando de Dios para simplificar
Y a veces yo tengo que decir, ok, yo tengo que parar. Y a veces digo, aquí hay como que mucha porquería. Es robo mío. Así que cojo una bolsa y a veces una no me da y tengo que bajar y hay dos. Y dice, Carlos, ¿tú vives en un basurero? No, no es eso. Es que literalmente a veces tengo que sacar cosas o organizarlas, ponerlas donde está, las cámaras donde va, porque las usé cuando salí a algún lugar. Pero una de las cosas que a veces tenemos que también hacer está aquí, mira, dentro del corazón. A ver, podemos decir aquí, pero dentro del corazón. Y decir, ok, ¿está mi corazón ordenado o hay demasiadas cosas alrededor que me están jalando y no me dejan vivir en paz y en tranquilidad? Porque lo que el enemigo quiere es que todo eso le quita lugar a Dios. Cuando yo me busco, ok, Señor, ¿qué tienes que eliminar? Hay amistades, hay cosas que hago, momentos, prácticas para vivir más sencillamente. Mi búsqueda diaria contigo la estoy complicando mucho en vez de tiene que ser así, cuadradita, de esta manera, tiene que ser esta música específica. No, no. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo quieres trabajarlo conmigo? Y amigo, que me escuchas, si una cosa te puedo decir, es que hay momentos en los cuales Dios quiere trabajar con nosotros, pero nosotros por tener tantas cosas que de esta manera es que tiene que ser, no le permitimos. Si lo hacemos más sencillo, esa búsqueda, podemos entonces llegar a experimentar esa transformación que Él quiere hacer, de poder vivir en esa paz, porque realmente Él nos trae una paz a tal nivel que hay momentos en que tú no sabes y de momento saliste a comer y tú no esperabas salir a comer y de momento Dios había ordenado esa reunión para Él poder ser de bendición, a lo mejor a tu vida o a lo mejor que tú fueras de bendición a otra vida. Pero si no te das cuenta y estuvieras tan ajorado, no, me tengo que ir porque tengo que hacer algo, perdiste la oportunidad. Así que esa parte yo diría, comenzar a vivir en sencillez. ¿Qué te está agobiando que tienes que buscarte una bolsa espiritual o una bolsa física y empezar a echar ahí toda esa basura, todas esas cosas que te están molestando para permitirle que Dios tome el control? Mm. Muchas gracias, Carlos, para compartir. Me parece que es un tema eh, más que importante. Todos nosotros tenemos algún área donde hemos acumulado demasiadas cosas, donde tenemos demasiado desorden. En algunos casos, algún área, en algunos casos, varias áreas, en algunos casos, muchas áreas. Quisiera también sugerir que cuando detectes cuál es esa área o esas áreas, supongamos que es acumulación de algo, acumulación de zapatos, acumulación de ropa, acumulación de bienes, acumulación de amigos, es tanta la cantidad de amigos que no puedes realmente ser amigo de tanta gente. Eh, Creo que una de las preguntas que yo me hago cuando tengo esas cosas, y yo como cualquier otro ser humano sufro de esto, eh, y quizás debería aún evaluarme más seguido de lo que lo hago, es ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual mi tendencia es a acumular lo que sea? Zapatos, ropa, bienes, amigos. ¿Por qué? Te voy a contar que cuando me hago esa pregunta, una de las respuestas que encontré fue que yo crecí en un hogar donde había que trabajar muy duro. Mi madre y mi padre fueron increíblemente trabajadores.
y crecí en un país donde las crisis económicas eran el pan nuestro de cada día. En un mes podías estar bien, al otro mes podías estar mejor, al tercer mes, sin haber hecho ningún cambio tú, te caías, te ibas de bancarrota y había que levantarse de nuevo y era muy, muy inestable. Entonces, parte de lo que yo viví en ese hogar era que cuando nos tocaban los años de las vacas gordas, había que acumular para los años de las vacas Ujú. flacas. Así que en nuestra formación no se tiraba absolutamente nada. Hay que guardarlo en caso que se necesite. Mi abuelo guardaba los clavos usados, lo recuerdo perfectamente. Y me acuerdo a él poner el clavo arriba de un yunque y enderezarlo. Y quizás no lo usaba porque ahora tenía uno nuevo, dice, pero uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Déjame decirte, a mí eso todavía me persigue. A mí me cuesta mucho deshacerme de ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho deshacerme, entre otras cosas, de libros. Eh, Porque me pongo a pensar, ¿y si lo necesito volver a leer? O si necesito volver a repasar el contenido, o si algún día voy a estar dando una conferencia y quiero citar este libro. Es solamente un ejemplo. Entonces pregúntate, ¿por qué te cuesta desprenderte de eso? Pero Carlos, hoy estamos hablando de dos principios. Dijimos que habíamos hablado de dos principios la semana pasada, habíamos hablado de solicitud, habíamos hablado del sábado, hoy estamos hablando de dos más. Tú acabas de hablar de sencillez. El otro principio para vivir en paz, para tener paz, es aprender a tener un ritmo de desaceleración, aprender a vivir en serenidad, aprender a vivir vidas más tranquilas. No es fácil. Definitivamente. Para mí, que es como que en la sociedad de hoy vivimos corriendo, tenemos una búsqueda insaciable de productividad, cómo poder producir más en la menor cantidad de tiempo. Te doy un ejemplo. Yo solía vivir corriendo, literalmente corriendo, y eso me implicaba de que yo manejaba por años arriba del límite de velocidad. Especialmente cuando era joven, yo siempre decía, sobre eso, 20 más, 20 kilómetros más, 20 millas Así que más. tú eras el Toretto de Argentina. Tú ibas con... Bueno, de niño había un dibujo animado que se llamaba Meteoro y era uno de mis favoritos. Hasta que un día, fue increíble, un día me puse a pensar, ¿cuánto estoy ganando por ir tan rápido? Por ejemplo, supongamos que voy manejando un viaje de manejar 6 horas. Así que si en esas 6 horas paro por lo menos una vez porque hay que ir o al baño o a comprar algo o a revisar lo que sea. Quiere decir que de esas 6 horas realmente manejé 5 horas. ¿Cuánto tiempo gané? ¿Cuánto más rápido llegaré a destino por ir 10 millas más rápido, 10 kilómetros más rápido? Cuando me puse a ver el número final, era tan insignificante lo que Ujú. ganaba. Pero la otra realización que me dio, que fue peor, es quizás gane 10 minutos, 15 minutos, pero ¿cuáles son las cosas que puedo perder?
Entonces, en primer lugar, mientras más velocidad uno toma, más posibilidades uno tiene de tener un accidente, más posibilidades uno tiene de que si hay que frenar en caso de emergencia, al ir más rápido, el automóvil le va a tomar más tiempo para frenar, para parar. Si uno tiene un problema con una llanta, si uno va más rápido, hay más posibilidades de perder el control del automóvil. Si uno va más despacio, es un poco más Así. posible mantener el control. Pero no solamente por el hecho del automóvil, de que aumentaba el riesgo de accidente, lo cual es real. A mí lo que me convenció a manejar más despacio no fue nada de eso. Fue ¿qué sucedía? Si el viaje era de 6 horas, pero manejaba 5, esas 5 horas, por ir más rápido, yo tenía que ir con mucha más tensión. Por años yo manejaba con un radar. ¿Cuál era la idea del radar? La idea era tratar de ver dónde están los policías controlando eso para bajar la velocidad solamente cuando uno pasa por enfrente del policía y después volver a la velocidad locos. Pero ¿qué sucedía? Eso me ponía en tensión porque tenía que ir muy atento a ver si hay algún policía escondido, si sonaba la alarma del radar. Carlos, no se justificaba para ganar 10 minutos, manejar 5 horas bajo tanto Ujú. estrés, cansancio, tensión. Déjame decirte, desde que manejo sin radar, en mi mente, yo voy a una velocidad mucho más razonable. Antes yo pasaba a todo el mundo, ahora dejo que todo el mundo me pase. Pero llego mucho más descansado, estoy de mejor humor, disfruto más de la experiencia. eh, no tiene para mí punto de comparación. Eso es solamente un ejemplo de lo que sucede con la vida. A veces vivimos tan afanados, turbados, acelerados, que no tenemos tiempo para ir viendo el paisaje, para ir viendo la ruta, para disfrutar en conversaciones más profundas con la gente que Dios nos ha bendecido para que nos acompañen en el camino de la vida. La verdad es que no vale la pena vivir corriendo. Definitivamente que, como mencionaste, hermano, el estar siempre en esa corredera, no solamente a veces te puede tomar un ticket, pero como mencionaste, te pone en un estrés y es una de las cosas que ocurre constantemente. Las personas están en un nivel fuera de control. No se dan cuenta quién está al frente, están en una pelea constante, no viven en paz. Pero si el Señor nos ha llamado a poder tener esos frutos, o sea, la paciencia, el poder experimentar la transformación que Él nos da, eso solamente viene cuando le permitimos que Él esté en nosotros. Y yo no sé si tú te acuerdas, había un sticker que ponía en el carro que decía, después de las 65, Jesús se baja. A las 85, el Espíritu Santo. A las 100 ya no tienes nadie más. Suena jocoso, pero el punto es que, como mencionaste, ¿qué ganamos? Para vivir en paz, lo primero es que podemos entonces disfrutar de lo que Él nos da. Cuando vivimos en sencillez, podemos ver los cambios que Él nos trae, porque entonces nos damos cuenta de esas bendiciones que llegan a nosotros. No estamos hablando de que a lo mejor no hay cosas que puedan llegar a nosotros, sino que al no tener tanto, estar enfocado en tanto, nos podemos disfrutar de esos momentos, esas sonrisas que a veces, o esos chistes con esa pareja, con ese amigo, o poder entonces darnos cuenta que estábamos tan cansados y no tomábamos descanso porque pensamos que necesitábamos más, al poder descansar en Él, porque eso es lo más grande. El descanso es en Él. No es que te quedaste durmiendo, sino es descansar en Él. Y poder darnos cuenta que, mira, pues entonces en el silencio escuchar la voz de Él
y ver la transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas. Carlos, quiero terminar hoy con una canción que yo solía cantar cuando era un adolescente. Con mi hermana tocábamos la guitarra y nos gustaba visitar iglesias, nos invitaban para que cantemos una canción que tiene esta letra que dice, se llama, y dicho sea de paso, a ti te va a gustar mucho porque él se creó en portugués, no en español la hemos traducido. Pero el título de esta canción, bella canción, es Calmo, Sereno y Tranquilo. Y dice esta canción, calmo, sereno y tranquilo, siento descanso en este vivir. Y esto lo debo a un amigo y solo por él yo puedo vivir. Y hablando de este amigo, dice, es Jesús. Él es mi amigo, es Jesús mi Salvador. Procuré y hallé la vida eterna con Dios. Y habla entonces luego de la historia de Jesús y dice, triste fue su historia, fue llevado a la cruz sin nunca pecar. Lo hizo solo porque me amó y en una cruz por mí Él murió. Y vuelve a decir, Jesús, Él es mi amigo, Jesús, Él es mi Salvador. Procuré, hallé la vida eterna con Dios para que podamos vivir calmos, serenos y tranquilos. Qué linda. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. ¿Cómo vivir en paz? Esperamos que estos programas les hayan sido de bendición. Compártanlo, déjenos saber, escríbanos. Hay muchos que nos lo dicen, pero compártanlo con otra gente y los esperamos la próxima semana. Aquí, en Café con los Carlos. Con los Carlos. En la mesa de al lado, risas resonando, con historias de vida, nuestros sueños